Bienvenidos a Latitudes, un espacio donde las coordenadas del análisis nos llevan más allá de las narrativas dominantes que suelen imponerse, ofreciendo una visión alternativa. Nuestra intención es acercarnos a las cuestiones intocables o directamente tergiversadas por las grandes transnacionales de la información y con un lenguaje claro, pero riguroso, poder conocer, analizar, interpretar y así lograr una comprensión más cercana a la verdad. No solo lo que no se cuenta, no solo lo que se esconde, sino aquello que está detrás, las intenciones ocultas tras los acontecimientos que suceden en esta época interesante pero convulsa. En este programa tenemos la suerte de contar con colaboradores destacados que se irán turnando cada semana. Dos rigurosos analistas que nos ayudarán a profundizar en los temas abordados. Juan Antonio Aguilar, militar, ingeniero de sistemas y director del Instituto Español de Geopolítica. Y Paco Arnau, diseñador, militante de larga data en las filas de la izquierda y conocido analista internacional, tanto en las redes como en diferentes medios de todo el mundo. Nuestra visión parte desde Europa, el lugar en que vivimos, pero con la mirada puesta en un mundo multipolar y con atención preferente hacia el sur global. En Latitudes no solo buscamos informar, sino también cuestionar, proponiendo nuestras perspectivas que nos ayuden a entender las complejidades de un planeta en constante cambio. Esperamos poder cumplir con vosotros cada semana y lograr convertirnos en un acompañante fiel y confiable en los oscuros laberintos de la información. Todo el equipo y yo mismo nos vamos a empeñar en ello, pero la última palabra la tienen ustedes. Comenzamos este camino, comenzamos Latitudes. Estos días están siendo de plena actualidad informativa, no solo por los hechos políticos y geopolíticos que se van sucediendo a un ritmo vertiginoso, sino por la importancia de los movimientos, los posicionamientos y los cambios de política que están produciendo un terremoto a uno y otro lado del océano Atlántico. Tras la victoria del presidente Trump y en el marco de la guerra por delegación impulsada por los neocons contra Rusia, utilizando el proxy ucraniano, que además fue acompañado con entusiasmo por la mayoría de los países de la Unión Europea y la totalidad de los miembros de la OTAN, estamos asistiendo a lo que parece un giro estratégico que cumple fielmente con las promesas de campaña del nuevo presidente estadounidense. Dejar de financiar el desorbitado gasto bélico ucraniano para poder llegar a algún tipo de acuerdo con Rusia que lleve a la finalización de la guerra. Можете обговорювати що завгодно, але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні. Ті чи інші умови. І нас не запрошували на цю зустріч, російсько-американську зустріч в Саудівській Аравії. Для нас це було сюрпризом, я думаю, так, як і для... Detrás de todo ello está la intención de poner en práctica el objetivo de que los aliados atlánticos en la OTAN, auténticos vasallos militares y políticos, se ocupen por sí solos de cuidar el frente europeo sin la implicación constante de los estadounidenses, que aún así mantendrán los miles de efectivos y las decenas de vectores nucleares norteamericanos en suelo europeo. Detrás de este giro de guión, múltiples voces señalan la intención de Estados Unidos de tratar de alejar a Rusia de China e Irán y la de dejar de empantanarse en un continente europeo que ya no es central en el ámbito estratégico para poder dedicarse al verdadero objetivo existencial del orden unipolar, el eje Asia-Pacífico. En estos días Europa ha sido escenario de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde hemos podido asistir a la puesta en escena de este verdadero cambio tectónico que ha dejado sin palabras y con una indisimulada indignación a la mayoría de los dirigentes y a toda la prensa europea, que parecen haber despertado como en una pesadilla del sueño de una realidad fabricada a la medida de sus deseos irreales. Our task here in Munich is not just to describe this year's geopolitical landscape, but to shape it. And shape it in a way that ensures that our transatlantic values endure and our interests are defended. There is a clear attempt
by some to build spheres of influence. Competing visions of the world order are leading to a more transactional approach in global affairs. Necesitas que Europa y Ucrania también implementen el acuerdo. Así que sin nosotros en la mesa, ya sabes, puedes acordar lo que sea, pero simplemente fracasará porque la implementación no está ahí. Cualquier solución rápida es un trato sucio que ya hemos visto antes cuando se trata de los acuerdos de Minsk, por ejemplo, y simplemente no funcionará. La hipocresía campa a sus anchas. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y la alta representante en política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtieron, como si de un berrinche infantil se tratase, que Trump no puede negociar con Putin sin Europa, como si la Unión Europea no hubiera bailado al ritmo que marcaba Washington desde el final de la Segunda Guerra Mundial, o como si no fuera bajo aprobación estadounidense que en un claro acto de guerra se volaran los gasoductos que suministraban gas a Europa, para convertirla en un cliente cautivo de la dependencia energética del gas de esquisto de Estados Unidos para las próximas décadas. To provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Mientras, J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, suelta sin paños calientes y a la cara de todos los dirigentes europeos que Europa ya no es democrática, citando recientes acontecimientos que evidencian la deriva antidemocrática de la Unión Europea, pero olvidando que su país lleva décadas apoyando regímenes autoritarios cuando le conviene. En fin, Europa critica a Estados Unidos critica a Europa y todos fingen que sus manos están limpias, mientras los líderes juegan al teatro de la moralidad democrática. Hoy vamos a hablar del concepto democrático occidental, ese que es reversible, ese que se utiliza según convenga. Pongámonos a ello. Acompáñenme a la noticia en foco. La democracia. Una palabra que resuena como un mantra en los discursos de la Unión Europea y Estados Unidos. Se presentan ante el mundo como faros de libertad, defensores de los derechos fundamentales y garantes de la voluntad popular. Pero ¿qué ocurre cuando esa voluntad popular no se alinea con sus intereses geopolíticos y económicos? La respuesta es clara. La democracia deja de ser legítima. Hoy hablaremos de un fenómeno imposible de ignorar. La democracia selectiva, un sistema en el que las reglas cambian según convenga, donde se imponen sanciones, se destabilizan gobiernos y se silencian voces disidentes. Un sistema que proclama defender la libertad mientras la socava cuando no sirve a sus intereses. Desde el intento de asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico, que expone las fracturas internas en Europa, hasta la suspensión de elecciones en Rumanía, pasando por el intento de golpe de Estado en Georgia. Estos eventos nos muestran una realidad incómoda. La democracia se sacrifica en áreas del control. Pero no nos equivoquemos, esto no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es el descaro con el que se está implementando. Recientemente, la Unión Europea ha anunciado la creación del Escudo Europeo de la Democracia, un organismo supranacional presidido por la macronista Nathalie Loiseau, que bajo el pretexto de proteger la democracia permitirá a Bruselas anular elecciones en sus Estados miembros si los resultados no se ajustan a sus intereses. Nathalie Loiseau, conocida por sus estrechos vínculos con la esfera Soros, lidera esta comisión orwelliana que pretende controlar la democracia bajo la apariencia de defensa de los derechos humanos.
La influencia de grupos como la Open Society Foundation de George Soros y otros actores globalistas se ejerce principalmente a través del financiamiento a proyectos que respondan a sus intereses a través de redes de influencia que colaboran con líderes políticos, académicos y activistas. Recordemos también el papel del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, un programa de la Unión Europea cuyo objetivo es promover la democracia, pero que en realidad también es un instrumento de control. Rumanía fue el campo de pruebas. Allí, la voluntad popular fue ignorada y se impusieron los intereses políticos de las élites. Pero ahora esto se hará legalmente y sin tapujos en cualquier otro país. El mensaje es claro: el voto de los ciudadanos solo será válido cuando interese a quienes no han sido elegidos democráticamente. ¿Cómo denominaremos esta situación? ¿Es esto democracia o es más bien una dictadura tecnocrática disfrazada de libertad? La soberanía popular ha dejado de existir de forma oficial. Ya estaba acabada de facto, pero ahora se ha institucionalizado. Y mientras tanto, la explosión del gasoducto Nord Stream sigue siendo un recordatorio de cómo las agendas geopolíticas se imponen sobre el derecho de la población europea. Un acto que no solo afectó a la seguridad energética de millones, sino que también expuso la fragilidad de un sistema que prioriza el poder sobre las personas. Este no es solo un análisis de hechos concretos. La democracia selectiva no es democracia. Es un doble rasero que beneficia a unos pocos a costa de muchos. Y mientras las élites no elegidas deciden el futuro de millones, la verdadera democracia queda relegada a un segundo plano. Y ahora, en este primer programa de Latitudes, contamos con Juan Antonio Aguilar en nuestra mesa de opinión. Acompáñenme. Juan Antonio Aguilar. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a Latitudes. Un placer y un honor estar aquí. Para nosotros es un honor total que estés, además para tener tu opinión, que nos parece importantísima. Para toda la gente que nos está viendo, además, ya lo hemos anunciado al principio, vas a estar con nosotros en semanas alternas y vamos a empezar disparando duramente, ¿no? El programa de esta semana se llama Democracia Selectiva. Y viendo las noticias apabullantes que nos están llegando, tenemos lo que ha pasado en Georgia, tenemos lo que ha pasado en Rumanía, tenemos la voladura del Nord Stream, tenemos la persecución en Europa de cualquiera que disienta. Georgia, por ejemplo. Yo te haría una pregunta clara. ¿La Unión Europea es democrática? No. Es decir, tú creo que en algún momento lo has denominado democracia selectiva, que es una forma de decir que es una especie de totalitarismo dulce, pero esta es la realidad, no es democrática. A ver, la democracia es una palabra talismán que se suele asociar a otras para darle un contenido positivo, pero la democracia es una categoría de la ciencia política y por lo tanto tiene una definición rigurosa y clara. Entonces, la democracia no es solo votar cada 4 años, que ya incluso lo de votar es peligroso en la Unión Europea. La democracia son muchas más cosas. Es el imperio de la ley, es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es el respeto a los derechos fundamentales, es la búsqueda de una igualdad civil y social, es la separación de poderes, la independencia de la justicia, es la elección de los representantes de forma directa. Si esto no se da, no hay democracia. Por mucho que pongan la palabra y la repitan 100 veces, no hay democracia. Y lo que estamos viendo en la Unión Europea de forma empírica, porque ya no es simplemente que estemos hablando desde un punto de vista teórico, sino que lo estamos viendo, es que estos atributos de la democracia como categoría de ciencia política no se cumplen. Por tanto, no podemos hablar stricto sensu de una democracia. Será otra cosa. Cuando nos vamos a la historia de la Unión Europea, desde aquellos famosos padres fundadores, está claro que además no hubo elecciones hasta los años 70. Parece que su dirección desde el principio fue una dirección también oligárquica, en la cual se contaba con el pueblo, pero se aprobaba además una idea neoliberal directamente, bajo patrocinio estadounidense a nivel geopolítico, pero sin casi contar con los ciudadanos. ¿Tú compartes esta visión? Sí, incluso es más grave, porque la propia idea de la Unión Europea, primero fue la Comunidad Europea, ¿no?
el mercado común y todo eso, realmente es de origen norteamericano. Y los denominados padres fundadores, Jean Monnet, de Gasperi y todos estos, venían de Estados Unidos. Eran políticos fracasados de antes de la Guerra Mundial. Es decir, aquellos que habían llevado a la democracia a una vía muerta que provocó el ascenso de todos los estados fascistas. Es decir, por lo tanto, nace ya desde ahí con una clara intención, al igual que la OTAN. En definitiva, y esto ya lo hemos dicho bastantes veces porque es bien conocido, mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Y esta es la realidad. Por lo tanto, de ahí parte la construcción. Es decir, de origen ya hay una ilegitimidad de ejercicio, ya lo estamos viendo. Cuando vemos la Comisión Europea no son personas elegidas directamente por los ciudadanos. Y vemos el Parlamento Europeo que tiene poquísimas competencias legislativas. Incluso, por ejemplo, el presupuesto lo único que puede hacer es rechazarlo, pero no puede participar realmente en él. Es una institución prácticamente decorativa que incluso llega a cuando se aplicaron pues todas las políticas de austeridad, a que el presidente de la Comisión Europea del momento dijera que no habría decisiones democráticas ante los tratados, ¿no? Eso es una evidencia clara claro. de que no hay democracia. Claro, es decir, como hablábamos antes de la democracia como categoría de ciencia política, si no hay soberanía, que es el fundamento de la libertad política colectiva, y además no hay posibilidad de revocar las decisiones y los mandatos, tampoco estamos hablando de democracia. Y, es decir, la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, siempre ha tenido este déficit desde el origen. Por tanto, bueno, pues más allá de la propaganda, lo que estamos viendo es un déficit democrático absoluto. Pero es más, como las contradicciones se van agudizando, el régimen de democracia selectiva o totalitarismo dulce se va solidificando, se va endureciendo y por eso ahora vemos aparecer la censura, la represión y ya el incumplimiento incluso de derechos fundamentales amparados en la Constitución y en las propias leyes europeas, lo cual ya nos indica claramente que ya vamos en una vía muy peligrosa. Es curioso, ¿no? Porque no solo se han prohibido, por ejemplo, medios de comunicación para que los ciudadanos europeos no tengamos la capacidad de elegir diferentes fuentes informativas, sino que se van creando incluso instrumentos, ¿no? Como el escudo democrático europeo. ¿Qué opinas? Que esta deriva hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Porque incluso con este instrumento se habla de que si los alemanes no votan bien, se puede suspender las elecciones, ¿no? No, es decir, irán creando cada vez más instrumentos de este tipo, porque lo que se trata, evidentemente, es de impedir que haya narrativas que confronten con la narrativa oficial, que es la que surge, podríamos decir, de la Comisión Europea, del Consejo Europeo. Bueno, realmente surgen del Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN en Riga, es de donde surge todo, y de decir, porque la Unión Europea realmente a día de hoy ya se ha convertido simplemente en el brazo político de la OTAN. Por lo tanto, claro que van a surgir herramientas de este tipo, hasta el punto de que llegará un momento en que determinadas opiniones acaben con la gente en la cárcel. La persona que está detrás de este nuevo instrumento se habla de que es muy cercano pues, a toda la arquitectura de Soros y compañía, ¿no? ¿Hay una penetración de este tipo de institutos, de este tipo de supuestos filántropos, tanto en los políticos europeos como en los medios de comunicación? Claro, los supuestos filántropos no son más que parte, o al menos agentes, de las clases oligárquicas. Porque decían los clásicos que la democracia tendía a degenerar en demagogia. Y es verdad, pero también lo que se ve es que cuando esa democracia viene de un modelo social capitalista, lo que acaba es una forma de partitocracia oligárquica. Y entonces, pues, ¿qué estamos viendo? Que esas oligarquías son las que realmente dominan la política. ¿Por qué? Porque dominan la economía, dominan los medios de comunicación, dominan los grandes consorcios, dominan la educación, lo dominan todo. Es decir, es un régimen oligárquico que además tiende al oligopolio y tiende a formas dictatoriales, irremediablemente. Estos filántropos, que si vienen de otro país los llamamos oligarcas, pero como vienen de determinados sitios los llamamos filántropos. O emprendedores. O emprendedores. Es decir, bueno, pues estos oligarcas, pues realmente, claro, que están en todas las sociedades europeas, en la propia conformación de la Unión Europea y en la propia conformación del orden internacional, ese que dominan basado en reglas y que determina el lado correcto de la historia, toda una monserga ideológica para decir que van a hacer lo que les da la gana.
Hace unos pocos días hemos visto en la Conferencia de Seguridad de Múnich un rapapolvo a los dirigentes de la Unión Europea por parte del vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Es curioso, porque Estados Unidos tampoco puede presumir mucho. No, un régimen oligárquico. ¿Tú por qué crees que fue ese tirón de orejas frente a la luz y taquígrafos de todo el mundo? Bueno, pues porque las élites, el establishment, sobre todo el norteamericano, se ha percatado ya de que la superestructura ideológica que venían utilizando desde hacía décadas, todo esto, el wokismo, la agenda verde, lo sostenible, todo esto se está demostrando que ya no sirve. Y como ya no sirve, hay que hacer una reconfiguración de esa superestructura ideológica para seguir manteniendo el modelo, la infraestructura. Es decir, yo creo que esto parece muy clásicamente un análisis marxista, pero es que cualquiera lo puede observar. ¿Ha cambiado con la llegada de Trump algún punto de la estructura del establishment norteamericano? No. Lo que está cambiando es el discurso. Y hay que realinear a todas las élites al nuevo discurso para poder seguir manteniendo el modelo, porque el modelo estaba entrando en una grave crisis de legitimación. Hemos visto también el escándalo de la USAID, ¿no? La nueva administración la ha paralizado, ha filtrado determinados personajes e instituciones que eran financiados por el poder blando estadounidense. ¿Por qué no hemos tenido noticia en España, en Latinoamérica, de las personas que estaban implicadas ahí? Porque yo creo que eso sí es un ejercicio de democracia, saber quién está financiado, ¿no? Yo no sé si viste la portada del País que decía pues que el problema de la prensa independiente por el fin de los fondos de la USAID, ¿no? La prensa independiente que deja de recibir el dinero, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que al final aparecerán nombres que serán los que le interesen a la administración norteamericana actual, y yo creo que lo que llevará esto es a una reconfiguración, como digo, o a un cierre y apertura de otro tipo de instrumentos ya en la nueva ola, que seguirán haciendo las mismas funciones, porque el poder imperialista se tiene que basar en esas tres patas de siempre: el poder del dólar, el poder militar y el control del discurso, de la narrativa, que legitime precisamente todo lo demás. Con lo cual yo creo que efectivamente veremos nuevos instrumentos o reformarán estos pero ya están muy machacados. Yo de la USAID le veo poco futuro. ¿Qué piensas que los ciudadanos que vivimos en este espacio geopolítico, Europa Occidental, la Unión Europea, sabemos pues subalterno de la política exterior estadounidense, pero además con una merma cada día más de la democracia real, que es la capacidad del pueblo de elegir sus políticas, ¿no?, a todos los niveles? ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué puede hacer, no me gusta esa palabra, en la sociedad civil, la sociedad, los movimientos populares, políticos, sindicales? ¿Qué se podría hacer desde el poder del pueblo para intentar cambiar esto? Lo primero, yo creo que es que la inmensa mayoría del pueblo conozca la realidad, porque lo que siempre acabamos viviendo es un proceso de falsificación de la realidad, donde nos ponen a través de los medios de comunicación, la plataforma, la educación y demás, nos ponen una realidad que no se corresponde con la verdad. Y entonces esa falsificación de la realidad es lo primero que quitar. Quitar el velo que la gente tiene de pensar que vive en una democracia, de pensar que vive en un régimen de libertades, de pensar que vive en el mejor de los mundos posibles, en el jardín y no en la selva, que es todo lo demás. Una vez que es posible que la gente los ciudadanos puedan ver la realidad, es llevarles hacia la conquista de la soberanía. Porque sin soberanía no es posible libertad, sin libertad no es posible democracia, y estamos donde estamos. Es decir, la conquista de la soberanía y el sujeto político ahí es la nación. La conquista de la soberanía nacional es fundamental para que los pueblos puedan decidir su destino. ¿Tú crees, y para ir cerrando este programa, que se podría categorizar que con esta Unión Europea de los tratados, desde el Tratado de Maastricht hasta el día de hoy, no tenemos una democracia plena las naciones europeas? No, ni hay democracia plena, ni hay soberanía en los estados, ni los pueblos deciden a sus gobernantes ni a sus representantes. Es decir, yo, sinceramente, en este sentido soy bastante pesimista. Creo que la Unión Europea no es reformable. Es decir, posiblemente en el futuro habría que construir algo, pero esto lo mejor es que desaparezca, porque nos lleva a una situación de dictadura de facto,
aunque se la adorne con un discurso muy democrático, muy liberal, muy amparado en esos mitemas que permanentemente nos repiten, pero en el fondo, ¿qué tenemos? En el fondo tenemos que hay gente que va a la cárcel por opinar. Es que parece que no somos conscientes de lo que esto significa. Va a la cárcel por opinar. Es decir, todavía no se ha llegado al asesinato físico, bueno, el caso de Fico se intentó, pero estamos en una situación ya realmente muy grave y que los pueblos tienen que tomar conciencia de ello. Pues simplemente darte las gracias, Juan Antonio, y convocarte para dentro de 2 semanas para seguir profundizando en la realidad que nos rodea, que es muy apasionante, pero sí, muy preocupante también. Sí, señor. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta aquí nuestro análisis del día de hoy. Esperamos haber arrojado algo de luz sobre este tema. Las conclusiones quedan de su lado. Pueden trasladarnos opiniones y sugerencias en las redes de Hispan TV Nexo Latino. Nos encontramos nuevamente la próxima semana, aquí, en Latitudes, tu guía en el laberinto de la información.